Silbato a la boca, pitazo inicial. Afuera pasa la historia. Aquí ya arranca el juego entre Rubio Ñu y Fernando de la Mora por la fecha 9 de la intermedia. Preocupada la gente de Fernando. El árbitro que autoriza. El centro que fue al área chica. Cabezazo. ¡Gol! ¡Gol! De Rubio Ñu. Vallejos apareció el capitán. Saltó, le puso resorte a los botines, a la entrada del área, ingresó solo, lo dejaron solo, lo soltaron. Fue un fusil directamente con la cabeza. Nadie, absolutamente nadie pudo hacer nada. Y avanza bien a toda velocidad. Falta en ataque, salida igualmente que favorece a Fernando de la Mora. Héctor Martínez terminaba sosteniendo. Señoras y señores, final del partido en la Arboleda, en el barrio Santísima Trinidad. Ganó Rubio Ñu. 1-0 a Fernando de la Mora y se ubica como escolta, como uno de los escoltas del puntero Capiatá en la intermedia. Alcanzó la línea de 14 puntos el equipo de Rubio Ñu. Con esta victoria, su tercera en la campaña. Tercer partido sin ganar también para el Rojo de Palomar, que se vio claramente afectado en su trámite de partido por la expulsión del usuario Taboada. Se la jugó el cuerpo técnico con cambios ofensivos en el segundo tiempo. Rubio Ñu tuvo para más goles. Fernando de la Mora también tuvo varias oportunidades para equilibrar el partido, pero todo se define con el gol en el minuto 17. El testazo de Javier Vallejos. La diferencia en el resultado final para la victoria. Los 3 puntos que quedan en casa.